que el Señor ha dado, grandes, fieles. Hoy vamos a hablar de la segunda venida, ¿vale? ¿Cuántos queréis que venga Jesús ya? ¿Queréis que venga de verdad o no? Cuando yo era joven, decía, Señor Jesús, ven pronto, pero todavía no tenía novia. Y dije, espérate un poquillo a ver si me echo una novia. Y entonces, luego me eché la novia y le dije, oye, vamos a hacer bien las cosas, deja que me case. Y luego tuve hijas y luego, Señor, espérate a que mis hijas se bauticen y después será, espérate que se casen y espérate que tengan nietos. Por eso pregunto, ¿realmente queremos que Jesús venga? O a veces hay cosas en nuestros proyectos personales que nos hacen atarnos todavía a las cosas que hay en esta tierra. El título es un poco extraño, pero tiene que ver cómo te identificas tú o cómo identificas tú la segunda venida. Si lo importante de la segunda venida es el acontecimiento o es la persona que viene en las nubes de los cielos. Porque eso va a marcar una gran diferencia en la manera en la que tú esperas. Hay gente obsesionada con las cosas que acontecen alrededor de la segunda venida. El Papa se mueve un poco y va a esta ciudad y ya te asustas. Aparece una noticia de que nos ponen un código QR, ya te asustas. ¿Qué es lo que te emociona más de la segunda venida? ¿El acontecimiento o la persona de Jesús? Hay textos muy claves en las Escrituras, dos muy básicos, pero seguramente podéis encontrar muchos más. El de Hechos 1:1 es muy interesante porque tiene que ver con ese momento en el que Jesús se está despidiendo de sus discípulos, ¿no? Está siendo tomado en la nube y los ángeles les dicen a los discípulos, así como se ha ido al cielo, así vendrá, ¿no? Es muy interesante. En esa nube, yo no sé el espectáculo, cuánto tiempo los discípulos mantuvieron los ojos puestos en el cielo hasta que la nube finalmente desapareció de su vista, ¿no? Pero es como cuando ibas al pueblo a ver a tus abuelos y te ibas del pueblo y les ibas saludando por la ventana de atrás hasta que ya tomaban la última curva del pueblo y ya no los veías, ¿no? Es esa sensación de que te estás despidiendo de alguien muy querido. Pero qué oportuno el mensaje de esos ángeles para confortarles y decirles, de esta manera que se ha ido, vendrá. Y yo me imagino más de una vez a los discípulos mirar al cielo, ¿no? En algunas circunstancias de su vida, mirar al cielo, Señor, ¿será que ya estás viniendo? ¿Por dónde está esta nube que te reconozca que vienes a estar con nosotros? En Juan 14, este es uno de los más clásicos, ¿no? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. Habla de las casas del Padre, de preparar un lugar para nosotros y volver a tomarnos para que estemos con Él, ¿verdad? Estos textos nos dan pues la certeza de algo que esperamos y que deseamos con todas nuestras fuerzas. Ahora, algunas preguntas interesantes sobre la segunda venida. ¿Por qué creéis que se ha demorado la segunda venida de Cristo? Entonces, bueno, algunos pueden decir, no, porque no hemos estado haciendo bien nuestro trabajo, porque todavía no estamos más consagrados, porque todavía hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar. Pedro nos da una idea suya, que es muy interesante porque también es inspirada. Dice, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta forma de pensamiento de Pedro es extraordinaria. Cómo el Señor, primero te aclaro una cosa, el tiempo para Dios no discurre de la misma manera que para nosotros. Por eso para Él nunca hay tardanza. Y por eso para Él siempre la venida de Jesús es inminente, es ya. ¿Sí? Pero nosotros que estamos afectados por el cronos, por el tiempo de cronómetro, nos parece que es tardanza. Y sin embargo Él dice, no es tardanza, es paciencia. Fíjate qué interesante. Paciencia para que más gente proceda al arrepentimiento.
Otra pregunta, ¿sabe alguien el tiempo exacto de la segunda venida de Cristo? Imposible, ¿no? Ya lo da el texto ahí, claro, pero el día, la hora, nadie sabe, ni los ángeles, sino solo el Padre. Por ahí alguno dice, mira, el día y la hora no, pero el mes y el año, a lo mejor sí que te lo puedo aproximar, ¿no? Y empiezan a hacer cómputos de los jubileos y otras historias y te llevan a ciertas fechas. El riesgo de las fechas es que Dios, sabiendo de la pereza y el descuido espiritual que tenemos los seres humanos, dejaríamos todas las cosas para el final, ¿no? ¿Y qué pasa si esperando hasta el final, pues yo pierdo la vida, ¿no? Pues quizás mi vida no estaba preparada para el encuentro con el Señor y mi vida no tendrá eternidad, ¿no? Por eso dice Mateo 24:42, el acto de actitud de espera es este: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que ha de venir vuestro Señor, ¿no? Me gusta esta idea, el Señor no te da una fecha exacta para que tú no esperes, porque por tendencia humana, ¿no? Afectado por el pecado, dejamos las cosas para el último momento, ¿no? Y quizás podríamos perdernos una salvación tan grande si antes de esa fecha tú y yo fuésemos llamados al descanso. Por tanto, nos llama a velar. ¿Cuántos verán el regreso de Jesús? Todo ojo, dice, ¿no? Le verá. Ahora, ¿cómo puede ser posible esto? Que todo ojo le vea. Y además hay textos que dicen, bueno, si alguien te dice aquí está el Cristo en el desierto o está acá, no salgáis, porque todo ojo lo verá. Como el rayo que va de oriente a occidente, así todo el mundo le verá. ¿Cómo es posible que si la tierra es redonda, todo el mundo pueda ver a Cristo, la segunda venida? Pues yo creo que porque el Señor es todopoderoso y todo lo que Él es capaz de hacer sale fuera de nuestro entendimiento. Lo mismo que están transmitiendo un partido de fútbol en España y lo están viendo todo el mundo. Lo mismo, el Señor tiene más potencia y más sabiduría y más conocimiento y más tecnología que todo eso para poder transmitir a todo el mundo en directo. Sí, el hombre ha conseguido que el mundo entero vea un espectáculo al mismo tiempo a través de la tecnología que no va a conseguir Dios. O sea que de eso no hay duda. Muy bien. Que también dice que la venida del Señor, o sea, tardará de descender como una semana, creo yo, algo así. Entonces, pues en una semana, pues todos lo pueden ver. Claro, mira, estas son las tres opciones que os ponía. Elena White sí que habla acerca de esta constelación de Orión, habéis leído seguramente, que es Sí, a través de esta constelación que se abre una puerta en este lugar y es de donde viene Jesús, ¿no? Hay un momento en el cual la constelación de Orión es visible para los dos hemisferios. Entonces, bueno, esta puede ser una posibilidad. Elena White no dice mucho más que vendrá por ahí, por Orión. Otros dicen, bueno, sí, la Biblia habla de un gran terremoto que hace temblar la tierra, ¿no? Isaías dice que la tierra tiembla como un borracho y que se resquebraja, ¿no? Y alguno dice, pues si se resquebraja, a lo mejor pierde su forma esférica y yo qué sé, pero como Dios puede hacerlo. Y otros piensan esto, el séptimo sello es media hora de silencio en el cielo, son 7 días, tarda en venir la venida de Jesús a la tierra, 7 veces la tierra es posible que lo vea. Elena White dice que tardamos 7 días después en llegar al cielo, ¿vale? Los mismos 7 días que el arca de Noé estuvo cerrada y que no cayó todavía una gota, ¿no? Era un tiempo de espera. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las clases de esperanza que nosotros podemos vivir en esta tierra. Esperanza y espera, aunque tienen la misma raíz, en castellano son cosas diferentes, ¿vale? Tú puedes tener esperanza, pero no saber esperar, ¿vale? Y a lo mejor estás esperando algo, pero no tienes esperanza. Así que, mira, hay tres formas de esperar básicamente. Una esperanza pasiva, que se transforma en una esperanza que es básicamente conformista. Es una esperanza que simplemente ve los acontecimientos como pasan, no se siente afectada, es improductiva porque simplemente esperas a que pase algo.
y casi que careces de ningún tipo de expectativa. La otra forma es aquella manera de esperar diciendo, Señor, ven ya, y acaba con todos estos incircuncisos, ¿no? Que caiga fuego del cielo y que borre a todos estos filisteos, ¿no? Es una esperanza vindicativa que está basada en la presunción, ¿no? Es una forma de esperar la venida de Jesús que está basada en buscar acontecimientos, o más que buscarlos, a veces en provocar los acontecimientos. Como su intención es que venga el Señor y que haga justicia, pero basado en el concepto equivocado de la justicia de Dios, que la justicia de Dios nunca es punitiva, sino que es redentiva. Dios no hace justicia simplemente por el mero gusto de castigar. Dios hace justicia con el objetivo de redimir, ¿vale? Entonces, bueno, esta se convierte en una forma de esperanza destructiva y sin amor. Se convierte en gente áspera, que a veces es difícil de trato, ¿no? Porque están más interesados en las cosas de allá, pero mal direccionados que en las cosas de esta tierra. Y pongo que es una forma de esperanza sin encarnación. Les es muy difícil ponerse en la piel del que no está al mismo nivel del conocimiento o de lo que ellos creen que debería estar haciendo ya el pueblo de Dios en este momento. Y luego está la esperanza, que es la equilibrada, la proactiva. Es esa clase de esperanza que no esperas a que nadie te diga lo que tienes que hacer. La palabra proactivo evidentemente indica que hay una acción, ¿no? Y prioriza sobre todo la relación con Dios y la relación con el prójimo. Y además no solamente prioriza las relaciones, sino que además es servicial. No necesitas que nadie te dé una lista de lo que tienes que hacer, sino de manera natural, porque tienes una idea correcta de lo que es la espera y la esperanza que tenemos, empiezas a servir al que está a tu lado. Nadie te tiene que decir, oye, si ves a alguien con hambre, dale de comer. Si ves a alguien que tienes que acoger en tu casa porque tiene una necesidad, nadie te lo tiene que decir. El mismo Espíritu de Dios te conduce y te conviertes en una persona servicial. Hay dos componentes básicos para que nuestra esperanza sea equilibrada, y esos componentes básicos son dos. Deseo. Si no se desea, no se espera, ¿no? Entonces tú tienes que desear la venida de Jesús, pero no como un deseo de simplemente, ay, me apetece. No es una apetencia, sino que es más profundo y más intenso que una simple apetencia. No es un gusto, es una necesidad, es un deseo de que el Señor haga todas las cosas buenas y nuevas, ¿no? Y el segundo elemento que necesitamos para tener una esperanza equilibrada es la confianza. Pero no en nosotros mismos, no en lo fieles que hemos sido nosotros para que el Señor venga a buscarnos, sino en la fidelidad de Dios más que en la nuestra propia. Yo espero la venida de Dios porque Dios es fiel y Dios me ha prometido, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí, voy a preparar un lugar y volveré a buscaros. Finalmente Dios va a venir con mi voluntad o con mi deseo o con mi confianza en Él o sin ella, porque indefectiblemente Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Lo importante es este apartado. ¿Cómo se refleja la esperanza que tiene el ser humano? ¿Cómo se refleja en el hombre que somos personas que tenemos una esperanza en la segunda venida? Bueno, pues hay básicamente, seguramente hay más, ¿eh? Yo he puesto aquí 4 que me parecen muy interesantes. La primera, el que tiene esperanza tiene que ser una persona alegre. ¿Sí o no? El que espera tiene que ser alguien alegre. Oye, cuando te van a dar un regalo y mientras estás esperando que te lo den, estás temblando, ¿no? Para coger y descubrir lo que hay ahí. La persona que tiene esperanza en el Señor tiene que ser alegre. La gente tiene que ver que en su vida hay algo que marca realmente la diferencia. El mundo es tan oscuro, tan deprimente, que es muy fácil contagiarse con la angustia y la oscuridad que a veces transmiten las personas, ¿no? Hemos sido llamados a ser luz y sal, ¿no? Y no solamente con ese propósito de dar un mensaje, sino también de aportar algo de
el gozo de Dios que es inextinguible, y no importa lo que tú pases, la circunstancia que estés viviendo, es una decisión que has tomado de estar alegre en el Señor, independientemente que estés bien o estés pasándolo mal, ¿no? Como Pablo llega a decir, mira, he aprendido a ser feliz, teniendo mucho o teniendo nada, ¿no? Además, la alegría es un estado dinámico de quien camina con Dios hacia una relación de plenitud. Y de manera más intensa, la alegría es el fruto del encuentro con Dios. Cuando tú te encuentras con Dios, es que no puedes ser una persona triste. Cuando la Biblia habla de Jesús, dice que Jesús fue ungido con óleo de alegría más que todos sus hermanos. Jesús era una persona alegre que contagiaba esa alegría para que deseasen el reino de los cielos, ¿no? A veces hemos invertido las cosas y hemos pensado que ser una persona que tiene esperanza es ser una persona amargada, ¿no? O casi como cuanto más oscura, más triste, más espiritual eres, ¿no? Y no tiene nada que ver ser alegre con el estar apagado, ser espiritual. La espiritualidad es otro concepto, pero la alegría es el fruto de cuando tú te encuentras con Dios. A sus discípulos le decían, se notaban que habían estado con Cristo. ¿En qué se le notaba? En su rostro, en su forma de expresar, de tratar a la gente que estaba a su alrededor, ¿no? Dice Romanos 12, vivid alegres en la esperanza. Es muy interesante, porque es un mandato. Tenéis que vivir de manera alegre esa esperanza que tenemos, que nos hace diferentes a los demás. 2, una persona que tiene una esperanza equilibrada es una persona que adquiere compromisos. No es un activismo puro y duro, simplemente hacer cosas porque se supone que un cristiano tiene que hacer cosas. No, es la praxis, es la sabiduría de Dios que te anima a hacer cosas que vinculen no solamente a los tuyos, sino a los que puedas alcanzar con el reino de los cielos. Tú adquieres un compromiso. Nadie te tiene que decir, pero el cielo, el Espíritu Santo te va a activar en ti el deseo de hacer algo para los demás. No puedes decir que eres una persona que espera la segunda venida de Jesús y no mojarte con nada. Yo no, me quedo aquí a un ladito, yo oro, yo si acaso oro. ¿Sabéis? A veces es más fácil dar tu dinero que tu tiempo para Dios y para la obra. Porque el dinero te desprendes y te despreocupas, pero el tiempo, que lo valoramos mucho y no lo podemos controlar, le damos más valor que al dinero. Lo siguiente es que la persona que tienen esperanza son personas pacientes. Mira qué cosa interesante. Hebreos 10 dice, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. La paciencia es la actitud de saber esperar a los demás también en su relación con Dios. Bajo el sol, cada persona y cada momento, cada persona tiene su momento, ¿no? Eso dice Eclesiastés, bajo el sol hay tiempo para cada cosa, ¿no? Cada uno madura de manera diferente. Y lo que sí que tiene que tener es un amor que esté balanceado entre la gracia y la verdad. Todos nosotros nos movemos entre estas dos grandes virtudes, la gracia o la verdad. Hay personas que por mantener una relación con alguien nunca le van a decir la verdad y todo va a ser movido a través de la gracia, ¿no? Por no perder, hermanito, ¿qué tal? Que el Señor te bendiga, pero nunca te vas a atrever a decirle la verdad. Y hay otras veces que decimos la verdad sin ningún tipo de gracia. Ah, sí, nadie lo hace, yo le voy a poner el cascabel al gato. Yo soy el que le voy a decir, ¿no? Y a veces caemos en el error de convertirnos en el Espíritu Santo, ¿no? Voy a convencer a mi hermano de justicia, de juicio y de pecado. Pero el amor equilibrado equilibra la gracia y la verdad. Juan dice que con Jesús vinieron la gracia y la verdad. En Jesús se equilibraron. Decía verdades como puños, pero era capaz de amar al pecador.
Era capaz de disociar el pecado del pecador y era capaz de reprender y de restaurar a la persona herida. Una persona que espera tiene que tener estas 4 características sin duda: ser alegres, comprometidos, ser pacientes para esperar a Dios y ser pacientes con sus hermanos, y ser una persona que ama de manera equilibrada. En Lucas 12 tenemos una parábola muy interesante, del 35 al 34. No la voy a leer toda, seguramente la conocéis, pero lo que está remarcado en blanco empieza así la parábola: estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas, ¿vale? Porque está diciendo que vuestro Señor, cuando regrese de las bodas, vosotros estad despiertos para que le abráis enseguida, ¿no? Bienaventurados aquellos que hacen esto. Entonces Pedro, cuando él habla de esta parábola, dice: Señor, ¿esta parábola es para nosotros o también para todos? Y el Señor le va a decir: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Cuáles son los deberes que nosotros tenemos mientras esperamos a Jesús? Mira, 3 básicamente. 3 deberes muy interesantes. Debemos ceñir los lomos. Cada vez que aparece este concepto en la Biblia es una predisposición a salir, a avanzar, a hacer algo. Tenemos que tener las lámparas encendidas. Una luz no se puede esconder, un almud no se puede esconder debajo de una cama. Es el testimonio que nosotros tenemos que dar. Y abrir la puerta es muy interesante, ¿no? Este Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Es recibir al Señor Jesús en tu corazón. Estas 3 cosas son deberes que nosotros debemos hacer mientras esperamos. Pero también tenemos ciertas responsabilidades, deberes y responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades? Dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente que da comida a su tiempo a sus hermanos, ¿no? Pues las responsabilidades tienen que ver con la fidelidad que nosotros tenemos con Dios y con las cosas del cielo, y con ser personas prudentes. La persona prudente nunca se va a adelantar, nunca se va a retrasar, va a tener una visión para actuar, pero nunca se va a quedar al lado, ¿vale? Y sobre todo saben dar comida, ración a su tiempo a las personas que lo necesitan. Pero también entre deberes y responsabilidades en relación a Jesús, fíjate qué cosa interesante. Estas 3 deberes que teníamos al principio: ceñir los lomos, encender la lámpara, abrir la puerta, tiene que ver con la acción de justificación de Jesús sobre nuestra vida, ¿eh? Isaías 11:5 dice que Jesús tendría sus lomos ceñidos de justicia, ¿no? Tiene que ver con esa acción de Dios de justificarnos, de ponernos en sintonía, en paz con Dios, que esta fue la acción de Jesús a nuestras vidas. Él nos ha dado luz, nos ha revelado las Escrituras para que fuésemos capaces, ¿no?, de transmitir a los demás. Y tenemos la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Las 10 vírgenes que tenían aceite y lámparas encendidas. Y Mateo 25, del 35 al 40, habla de la puerta del cielo se va a abrir solamente para aquellos que han hecho la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Dirán. Pues dirá a unos: mira, por cuanto hicisteis esto a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Va a hacer una diferenciación, ¿no? Y es curioso que las 6 cosas coinciden, ¿no? La justicia que Dios nos imputa hace que en nuestro proceso de santificación, de nosotros acercarnos más a Dios, intentemos ser fieles a aquel que nos justificó. El encender las lámparas, que tiene que ver con la palabra de Dios. Cuanto más leas la palabra de Dios, más prudente vas a ser a la hora de emitir juicios, porque vas a tener una doble ración del Espíritu Santo que te va a ayudar a ser prudente. Y cuando uno está diciendo que abra la puerta de tu corazón, sin duda tener a Jesús en tu corazón te va a hacer similar a Jesús. Y lo que Jesús hizo en esta tierra fue ayudar a las demás personas, servir de manera desmedida, ¿no? Se puso delante de sus discípulos, le lavó los pies y les hizo una pregunta:
¿Sabéis lo que os he hecho? Yo que siendo vuestro Señor os he lavado los pies, vosotros debéis hacer esto mismo entre vosotros, ¿no? Un servicio. Y Jesús, de hecho, el cielo, cuando muchos le digan en aquel momento, Señor, echamos demonios, hicimos sanaciones en tu nombre, el cielo le dirá, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero por cuanto le disteis de comer, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve en la cárcel me viniste a ver, por cuanto hicisteis a estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y es muy interesante porque el proceso de santificación, el proceso de justificación es lo que Dios hace por nosotros. Y el proceso de santificación es lo que el Espíritu Santo con la acción del hombre hacemos en relación a nuestra dedicación a Dios. Porque santificar quiere decir apartado para un propósito. Y si yo estoy apartado pero no tengo ningún propósito, entonces no he entendido la santificación. Y somos apartados para ser fieles, para ser prudentes y para servir a los demás. La parábola continúa y habla del siervo negligente, ¿no? Como tarda el Señor en venir, mira qué es lo que hace. Pues empieza a golpear a los criados y a las criadas, ¿no? Y empieza a comer y a beber y a embriagarse. Y dice que será puesto con los infieles y que recibirá muchos azotes, ¿no? Es interesante ese concepto. Una mala forma de esperar nos pone en enemistad con nuestros hermanos o nos hace que nos abandonemos a los placeres del mundo, a comer y a beber como en los días de Noé, ¿verdad? El que se obsesiona a veces con el evento y no con la persona. Tú tienes que dar cuenta, rendir cuenta, no a un evento. A la segunda venida tú no tienes que rendir cuenta, pero sí al que viene en las nubes de los cielos, ¿no? A veces se descentra uno y pone énfasis en cosas que no edifican y empezamos a exigir en los demás detalles que ni el mismo cielo se atreve a exigir. Por ejemplo, esto está en Gálatas 5, hablando de los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Pues son todos estos que tenemos aquí. Pero hay algunos que nosotros como adventistas diríamos, estos son, pero mira, evidentes, clarísimos. Te viene alguien borracho a la iglesia, pues dices, oye, eso es un fruto de la carne. Las orgías, la lascivia, la hechicería, la inmundicia, la fornicación, el adulterio, pues esto clarísimo que cualquier adventista lo entiende que es un fruto de la carne. Pero también fruto de la carne son algunos pecados que a veces ignoramos por conciencia o por inconsciencia. No me interesa oírlo o no quiero entender que la palabra de Dios denuncia esta clase de actos como frutos de la carne también. Y esos son enemistad, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias. Bueno, pues en los años que llevo de pastorado nunca he visto a nadie censurado por ser una persona que tenga ira o por ser una persona envidiosa, pero sí he visto a alguno por adulterio o por borracheras. Sin embargo, son frutos de la carne. 1 Corintios 3, del 3 al 4, Pablo dice, porque aún sois carnales. ¿Y cómo que somos carnales? Si ya hemos nacido de nuevo, del espíritu, de agua y del espíritu. Hemos nacido de agua y de arriba, ¿no? Pues él le dice, sois carnales. ¿Por qué? Porque aún entre vosotros hay celos, contiendas y disensiones. Porque ahí estaban peleando, ¿no? Que uno yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no? Y llega Pablo y le dice, oye, solamente los carnales tienen estos frutos de la carne, contiendas, divisiones y envidias. Cuando esto abunda entre nosotros, Satanás saca partido. Y mírate lo que dice Gálatas 5:15. Seguramente habéis leído este texto, pero cuando lo leí me hizo por un lado mucha gracia y mucha tristeza, ¿no? Por lo que dice el texto. Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis, ¿no? Morder y comer, ¿no? ¿Os han dado algún bocado alguna vez en la iglesia? ¿Habéis dado algún mordisquito alguna vez a alguien en la iglesia? Oye, estas cosas son difíciles y me hace gracia, pero a la vez me da la tristeza de que aún todavía somos bastante carnales en nuestra vida.
Morder y comer se parece mucho a lo que decía del siervo insensato, que comía y mordía a sus hermanos y comía y bebía y se emborrachaba, ¿no? Son las dos acciones que nosotros hacemos cuando tenemos una idea equivocada de lo que es la segunda venida de Cristo. ¿Somos agresivos con nuestros hermanos o me da igual? Al final, como Dios es bueno, salvará a todos y hago lo que me dé la gana, ¿no? Y Dios no, ni un extremo ni el otro, nos llama a un equilibrio, ¿verdad? Desde que el pecado entró en el mundo, las relaciones humanas han sido bastante complejas. Y para algunos, pues estas son las 4 clases de relaciones que más o menos serían en las cuales nos movemos los seres humanos. ¿Cuál creéis vosotros de las relaciones que aparecen aquí, paralelas, simétricas, reactivas o complementarias? ¿Cuál creéis que es la mejor? Os digo, mira, las paralelas son muy bonitas porque caminamos a la par, pero sabes que 2 líneas paralelas jamás en el tiempo ni en el espacio se van a cruzar. Cada uno en su lado, pero van a caminar, pero cada uno en su lado. Las simétricas, que serían parecidas, que los dos tienen las mismas cosas, las simétricas al final, ni el uno por el otro, la casa sin barrer, ¿no? A ver quién asume el rol ahora aquí de hacer esto o de hacer otro. Tampoco serían las más convenientes. Las reactivas es como mezclar zumo de limón con bicarbonato. Tú echas 2 personas en una junta de iglesia y son reactivas, ¿no? Pero las complementarias son las que Dios siempre quiso desde el principio, ayuda idónea. Es lo que aporta uno y lo que suma el otro y los dos suman más, ¿no? Las ideas de las relaciones que tenemos que tener en la iglesia tienen que ser complementarias. Por eso la Biblia dice, mira, la iglesia es un cuerpo. Uy, no todos los miembros son iguales, pero todos son importantes. Hasta la uña, cuando te la pillas en la puerta, anda que no duele, ¿no? Y es muy interesante porque nos da un contexto de complemento, ¿no? Estas son las clases de relaciones que el Señor quiere que tengamos entre nosotros. Porque el pecado las ha deformado, el pecado nos ha hecho tener ideas equivocadas de lo que Dios preveyó para el ser humano, ¿no? Proverbios 27:6 es un texto muy interesante. Prefiero el amigo que hiere que el enemigo que besa. ¿Qué os parece? Te pasa la mano por el lomo y cuando te das la vuelta te clava 4 puñales. Yo prefiero a alguien que me quiera y que me haga daño en una vez y me diga, oye, lo que estás haciendo no es correcto, tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque el que haga volver a un hermano de su error, salva su vida y trabaja en su salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera has ayudado a una persona a volver a encontrarse con el Señor. Pero esto hay que hacerlo bien, no olvidando lo que habíamos dicho antes, equilibrando la gracia y la verdad. ¿Por qué creéis que Pablo dice, oye, que vuestras palabras estén sazonadas con sal? ¿Por qué dice eso? Como decir, no, yo a este le hablo claro como el agua, tanto le duela como no le duela, ¿no? Que somos así. Somos así. Una comida sazonada tiene mejor sabor. Una conversación, pues lógicamente, si está es sazonada con afecto, con cariño, con todo aquello, pues lógicamente es mucho más agradable. Claro. Otra capacidad que tiene la sal, como decía Francisco, que es dar sabor, dar tacto, cuidado, darle una delicadeza, una sutileza. La sal se usaba también para preservar, ¿sí? Entonces, que las palabras que salgan de tu boca hacia tu hermano preserven tu amistad con esa persona. Cuidado con lo que vas a decir, porque una vez que sale de aquí, ya no lo puedes recoger. Entonces, por eso dice fiel, un hijo de Dios que es fiel, que es prudente y que es servicial. En la palabra prudencia se podría pues matizar en el sentido de que concretamente en cuando sazonamos nuestras palabras debemos de hacerlo de una forma equilibrada, ¿no? Porque ni mucha sal es buena, porque entonces no te lo puedes comer, y poca, pues lógicamente está soso, la justa. Y en nuestras relaciones con los demás y en nuestras tenemos que ser justos
en esto y intentar de que sea equilibrada concretamente nuestra relación con nuestro prójimo, ¿no? Y lo que la va a hacer equilibrada, Francisco, es la relación, el tipo de relación que yo tenga con Dios, es lo que me va a dar el índice de gramos de sal que yo tengo que poner en mi relación con los demás. Jesús lo va a decir con otras palabras. Oye, lo que quieras que hagan contigo, hazlo tú también para los demás. Claro. Ya te va a poner un... Sí, hay que ser justos, como dices tú, ¿no? Equilibrados. Esa es la prudencia. No siempre es fácil, pero es lo que Dios nos pide. Mira, estas tres palabras, simpatía, empatía y apatía, pues son palabras que conocemos muy bien, ¿vale? Pero fijaos qué cosa interesante. La simpatía, que es como la base de cualquier relación, la simpatía es que tú vas por la calle y conoces a una persona simplemente a nivel de información. Buenos días, ¿qué tal? ¿No? Esa es la teoría, aunque a veces te subes en el ascensor con el vecino y aguantas la respiración y no dices nada. Y si hablas, hablas del tiempo, ¿no? ¡Ay, qué calor hace! Y ya está, ¿no? Eso es, transmites información, pero no profundizas en ti. Entonces, el Señor lo que quiere es que nosotros evolucionemos nuestra simpatía a la empatía, que es la capacidad de comprender a la otra persona, ¿no? Claro. Y tiene que ver más con sentimientos, emociones, ¿no? Es cuando no solamente transmites información. A veces nuestras relaciones en la iglesia, haceros este test. Si tú en la iglesia, cuando hablas con tu hermano, lo único que transmites es información, esta semana he trabajado, he cansado, a lo mejor estás en un grado todavía de simpatía, pero si eres capaz de llegar ahí, Claro. Hermano, ¿cómo ha ido? Hemos estado orando por ti, está bien tu mamá, está bien tu papá, entras en un grado de intimidad más intenso, eso es la empatía. Por eso la persona que espera a Jesús tiene que ser una persona empática, capaz de ponerse al lado del otro. Cuando digo encarnar, Jesús se encarnó porque se hizo empático con nosotros, se puso en nuestra piel. Es cuando decimos que la empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Jesús se encarnó en nuestra necesidad, entendió perfectamente y nos ayudó a salir de esta situación, ¿no? Pero Satanás también hace que la simpatía pueda involucionar a la apatía, que la apatía es la capacidad de olvidarte de todos los demás. No tienes prójimo, no eres amigo de nadie, ¿no? Y es muy fácil caer de la simpatía a la empatía, porque el mundo casi que está predispuesto en esa condición, a ser personas aisladas, a ser personas separadas. Vamos, es que pasas por la calle y nadie te dice ni buenos días, y si dices algo eres un bicho raro, ¿no? Pero es que, fíjate lo que dice, ¿no? Cuando tú eres apático, no eres prójimo de nadie. Y Jesús cuenta aquella parábola del samaritano y él hace la pregunta, ¿quién creéis que es el prójimo? Y ellos dicen, pues el que usó la misericordia. Y ahora vamos a entrar en una parte muy interesante. El deseo de todas las gentes, página 625. Dice, el Salvador vino para glorificar al Padre demostrando su amor. Así el Espíritu Santo iba a glorificar a Cristo revelando su gracia al mundo. ¿Para qué vino Jesús? Para mostrar el amor de Dios. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para mostrarnos la gracia de Cristo. Y dice, la imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Bueno, a veces esta frase ha sido un poco mal entendida también, ¿no? Pero si tú ves el contexto del que está hablando, el Salvador vino para mostrar el amor, el Espíritu vino para mostrar la gracia, la imagen de Dios debe ser reproducida en la humanidad, en su pueblo, en el carácter de su pueblo. Perfección de carácter. ¿Qué es la perfección del carácter? Dos opciones que os doy. ¿Será que perfección de carácter es impecabilidad? ¿Será que es misericordia? Mira este texto, está en manuscrito 5, en 1885, es lo que llaman manuscritos revelados, o en mensajes selectos, tomo 3, la página 404. Esta frase, esta cita del Espíritu de Profecía es demoledora. Mira lo que empieza diciendo, solamente los que están lejos de Cristo pretenden ser impecables. ¿Por qué existen tantos que pretenden ser santos y sin pecado? Ella responde, porque están muy lejos de Cristo. Además dice,
yo nunca me he atrevido a pretender una cosa semejante. Y era la profeta de Dios. Claro. Desde el tiempo que tenía 14 años, si llegaba a conocer la voluntad de Dios, estaba dispuesta a hacerla, pero nunca me habéis oído decir que yo soy sin pecado. Los que obtienen una visión de Jesús, una visión de la bondad y del exaltado carácter de Jesús, que era santo y elevado, y cuya estela llena el templo, nunca dirán que están santificados. Sin embargo, tenemos que encontrarnos con personas que dicen tales cosas y mucho más. Wow. A veces tenemos algunas personas un poco con una idea distorsionada de lo que es reproducir el carácter de Cristo en la tierra. Y piensan que reproducir el carácter de Cristo tiene que ver con precisamente la impecabilidad. Esta es la cita más clara que tiene Elena White acerca de este. Es el capítulo 52 de Mensajes Selectos, tomo 3. Todo el capítulo habla sobre este concepto. Mente, carácter y personalidad. Mira lo que dice ella. Qué interesante. ¿Qué es el carácter? Y ella dice, las facultades mentales y morales que Dios nos ha dado no constituyen el carácter. No son facultades mentales ni tampoco son facultades morales. No. Son talentos que debemos emplear y que si se los usa correctamente formarán un carácter recto. Alguien puede tener preciosas semillas en la mano, pero las semillas no son el huerto. Hay que plantar la semilla para que se convierta en el árbol. La mente es el huerto, el carácter es el fruto. No. Gálatas 5, 22 al 23. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, misericordia, ¿no? Todas estas cosas que son extraordinarias. Dice, Dios nos ha dado facultades para que las cultivemos y las desarrollemos. La conducta que seguimos determina nuestro carácter. Mantengamos la vista fija en el blanco. Por eso Pedro dice, añadid a vuestra fe poder, al poder la ciencia o la sabiduría, a la sabiduría la templanza, a la templanza la paciencia. La templanza es dominio propio también, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. En esta escala de perfección, por así decirlo, el peldaño que te hace estar más cerca de Dios, ¿cuál es? El amor es el peldaño más elevado en esa identificación que debemos llegar a alcanzar con el cielo. Vale, Mateo 5, 48, del 44 al 48, claro, fijad. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Y aquí, como decía Francisco, la simpatía es lo básico. Esto hasta los no creyentes lo hacen. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen esto también los publicanos? Si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No lo hacen también los gentiles? Y ahora esta frase que es muy interesante. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, ¿no? Pero fijaos el contexto en el cual está diciendo Mateo esta frase. A veces sacada de contexto puede asustar, pero si el contexto es que Dios es capaz de ser equilibrado, de ser justo, tanto con buenos y con malos, ¿no será que para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que nosotros hagamos como Él? Y por eso dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Lucas 36 lo vamos a entender un poco mejor. Lucas 6:36, porque es el texto paralelo, ¿no? Y en el mismo contexto, que si leéis todo el contexto vais a ver que está hablando de eso, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dice, sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en el cielo también es misericordioso. Lo que viene a continuación es de la matutina Ser semejantes a Jesús, la página 239, ¿no? Dice, el Señor honra a sus agentes humanos tomándolos como asociados. El corazón de Cristo está lleno de misericordia perdonadora y de verdad. De esto está lleno el corazón de Cristo, de misericordia y de verdad.
y se aflige con las aflicciones de su pueblo. Y además, mirad lo que dice ahora. Debemos ser compasivos y encontrar gozo en manifestar un interés bondadoso por vendar las heridas de los que han sido perseguidos y dejado medio muertos por la mano despiadada del destructor. Debemos estar listos para curar las heridas que ha causado el pecado. Los que hacen esto son ministros de Cristo y el mundo tiene ante sí un testimonio viviente del amor de Dios en sus representantes. ¿Os acordáis del texto del deseo de toda la gente, la página 625, que decía: la imagen de Dios está comprometida en la reproducción perfecta del carácter de su pueblo? Los que hacen esto tienen el testimonio viviente del amor de Dios en sus representantes. ¿Cómo sabrán que tú y yo somos personas que esperamos la segunda venida y que esperamos no solamente el acontecimiento, sino a la persona que viene en ese acontecimiento? Pues básicamente en este detalle, ¿no?, de Juan 13:35 nos revela un texto que conocéis muy bien: en esto sabrán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros, ¿no? El sábado, la alimentación, todo eso es muy importante, pero de cara al mundo, Sí. el testimonio que tiene que ver con el honor de Dios tiene que ver con el amor y la gracia. No os olvidéis de eso. Tiene que ver con la manera en la que nosotros nos tratamos, con la manera en la que amamos. De hecho, fíjate que Mateo 19, del 20 al 21, el joven rico guardaba todos los mandamientos desde pequeño. Entonces te viene a la mente un texto que hay en Primera de Juan que dice: pecado es infracción de la ley, ¿no? Pecado es la infracción de la ley. Y entonces hay algunos que dicen, bueno, pues si nosotros guardamos toda la ley, entonces estaremos siendo perfectos. Pero Mateo del 19, del 20 al 21, el joven rico le dice: yo hago esto desde pequeño, guardaba todos los mandamientos, pero aún guardando los mandamientos no era perfecto, porque guardar los mandamientos no te hace perfecto. Pero ¿qué te hace perfecto? Y Eliezer y Francisco lo han dicho antes: la perfección siempre implica un servicio a los demás. Deja lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. La perfección nunca tiene que ver contigo, porque este es el error. Uno piensa en la perfección y tiene que ser conmigo, pero la perfección tiene que ver con las personas que Dios pone a tu lado. Para que seas perfecto, tú tienes que hacer algo por los demás. No se trata de ti, se trata de los demás. Y cuando tú equilibras eso, entonces tú esperas la venida de Jesús para llegar a tener una implicación perfecta, una identificación plena con Jesús. ¿Por qué tenemos que amarnos? Porque mira lo que dice 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿En qué? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida? En que amamos a los hermanos. Y fíjate lo que dice: el que no ama a su hermano está muerto todavía. Es muy fuerte ese pasaje. Tú puedes estar en la iglesia, guardar los mandamientos, ser vegetariano, no sé, hacer la matutina, dar doble diezmo si quieres, pero oye, si tú no has pasado de muerte a vida, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y el que no ama todavía está muerto. ¿Por qué el amor será tan importante para nosotros? Porque tiene que ver realmente con el carácter de Dios. Cuando Juan dice Dios es amor, no está definiendo nada más que el carácter de Dios en esta tierra. La gracia y el amor es lo que su pueblo tiene que reflejar antes de que Cristo venga. Y cuando hagamos eso, estaremos siendo como Él es, porque mira lo que dice: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿Para cuándo? Para cuando el día del juicio, el que está haciendo las cosas bien, porque está amando, reflejando el carácter de servicio, de fidelidad, de prudencia y de servicio, dice, tendrá confianza en el día del juicio. Cuando el Señor venga y separe a unos para un lado y para otro, tiene confianza. ¿Por qué? Porque ha hecho lo que se debía hacer: atender al más necesitado. Y además, fíjate este texto lo que dice: pues como Él es, Cristo,
así somos nosotros en este mundo. Cristo no quería que tú y yo tuviésemos una identificación con Cristo en la forma en la que Cristo trató el pecado. El pecado Cristo le dio solución en la cruz. Pero Cristo quería que tú y yo reflejásemos un carácter semejante al suyo, que tiene que ver con la manera en la que nosotros amamos. No solamente a los que están a tu lado y son buenos, sino también a los que te hacen la vida imposible, ¿no? Esto va a marcar la diferencia. ¿Cuál es el último mensaje que creéis que debemos dar como pueblo a este mundo? Porque algunos, bueno, sí, el mensaje de los 3 ángeles, la gran Babilonia ha caído, el que se ponga la marca de la bestia. Este mensaje, el mensaje de los 3 ángeles es identificativo con el pueblo adventista, pero no os olvidéis que Elena White va a decir que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Pero palabras de vida del gran maestro, dice este texto, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Por eso estoy convencido, hermanos, que la perfección de carácter no tiene nada que ver con la impecabilidad, pero sí con la forma de ser misericordiosos, bondadosos y amantes de las personas como candidatos al cielo independientemente de su situación. Así que, hermanos, os animo a que en vuestra vida podáis vivir a la altura de lo que el Señor espera de nosotros como aquellos fieles que esperamos la segunda venida de Jesús. Bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga, lo haya haciendo esto, sirviendo, siendo prudente y permaneciendo fiel a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás, que es importante, pero ¿sabes qué? Son como esas preguntas que tú te preparas para un examen y tú le das una importancia a esas preguntas, pero luego resulta que al maestro se le ocurre preguntarte las cosas más básicas. A mí me pasaba algunas veces, oye, las grandes corrientes teológicas, los pensadores, y te aprendías eso y metías la cabeza y luego llegaba y te preguntaba otra cosa al maestro y decía, pero no es justo, yo me he entrenado para otro y aquí lo que el cielo te pregunta, oye, ¿qué tal vas? ¿Cómo amas? ¿Cómo has amado? ¿Cómo has amado a Dios y cómo has amado a tu prójimo? Pues quizás estamos preparándonos para el examen de manera equivocada, pero 1 Juan 4 dice, oye, el día del juicio la pregunta va a ser si tú has amado de la misma manera que Cristo ha amado en esta tierra. Y eso va a determinar que tú tengas confianza el día del juicio. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra